aquí este día. Ustedes saben que nosotros en la oficina, con la Martina de Gobernador, Rafael Bielsa, ha organizado 3 conferencias. Una va a tener lugar en la fiesta. Mañana vamos a estar a la mañana en Aeropuerto a las 11 y luego a la tarde vamos a estar en Villa Gobernador Galvez a las 17. Bueno, Marcelo, mi hermano, todos lo conocen sobradamente. Lo veo a Nelly acá, que nos hizo feliz cuando pasó por Newell. Marcelo también nos hizo feliz, nos hizo muy felices. Y bueno, son ojos y un cerebro que han visto muchas cosas, ¿no? Muchas cosas del género humano. A veces el fútbol es un pretexto. Ha visto periodismo, ha visto cobardía, ha visto cómo un trabajo extraordinario de muchísimo tiempo se frustra por la mala suerte, o viceversa, cómo la falta de trabajo es bendecida por la buena suerte y entonces a la historia pasa un relato que no tuvo nunca nada que ver con lo que sucedió hasta ese momento. Y una persona que maneja grupos es básicamente, tiene que tener condiciones de líder y definir lo que es el liderazgo, definir las condiciones necesarias para poner en práctica algo, para llevar a la práctica algo, conducir ese proceso es un tema muy discutido. Por eso es que a los directores técnicos los invitan a dar clínicas como esta, empresarios, presidentes de corporaciones, políticos, gente que tiene que ordenar una serie de actividades sobre el resto de los seres humanos. Creo que la larga sombra de Marcelo y de su actividad en el deporte eximen de mayores presentaciones, y como han venido a escucharlo a él, a nosotros, los dejo en manos de Marcelo. Gracias por estar acá. También muchas gracias a tanta gente. También sé que toda gente vinculada con el deporte amateur. Yo no soy conferencista. El método que utilizo para contar lo que me parece que vale la pena decir siempre es el mismo, ¿no? Comparar lo que a mí me pasó alguna vez y verlo reflejado en algún comentario de alguna persona a la que le reconozco autoridad. Entonces, si lo que a mí me pasó, alguien que entiende lo ve también como significativo, yo lo recojo y lo ofrezco como conclusión, ¿no? Porque lo que a nosotros nos pasa es práctica, y cuando uno lo ve reflejado o tamizado o expresado por alguien que tiene formación, cree más en cómo ha resuelto, cómo ha interpretado los episodios que le tocó vivir, ¿no? Finalmente y sinceramente, todo lo que les pueda decir lo leí en algún lado, nada de lo que les diga tiene que ver directamente conmigo, ¿no? De hecho, en el individuo está la fuerza del equipo, es el título de la charla, y es una frase que mi hermano me comentó que la dijo Jorge Valdano, y yo también adhiero a eso, y por eso lo utilizamos como el título, ¿no? El primer tema que yo quería tocar era, porque bueno, yo creo verdaderamente que esta condición de conducir no es muy diferente a la que lleva adelante un padre de familia. Yo sinceramente, aunque pareciera que lo que nos toca a nosotros está dificultoso y multiplicado, tiene mucho más que ver con la repercusión de lo que hacemos que con lo que hacemos verdaderamente. Es decir, sería mucho más lógico que alguien
Es decir, nos ponen a nosotros aquí por los antecedentes, por la repercusión, porque a todo el mundo le gusta el fútbol, porque el fútbol está encarnado en el ser de los argentinos. Pero un padre de familia también administra las emociones del grupo que dirige, de sus hijos, de su esposa, del resto de los que llegan, que confluyen en la familia, por lo cual lo que les cuente también puede ser vinculado con cada uno de ustedes, ¿no? Y el tema de la identificación, porque claro, yo lo que quiero tratar de contarles es qué es lo que sucede anímicamente en términos de emoción, en todo lo que significa los resultados de un partido de fútbol. Y a mí me llama la atención, Tanner y Pumpido, que mi hermano lo vinculó con Newell en vez de con la selección argentina, a los títulos del mundo, y eso marca hasta qué punto nos identificamos según el afecto, porque si había algo lógico era vincular a un prócer del fútbol como es Pumpido con su gesta en la selección argentina. Sin embargo, el corazón indica que Newell esté por delante de la selección, ¿no? Entonces, yo siempre que cualquier proceso que uno trata de llevar adelante, y sin que esto sea mecánico ni mucho menos, trata de lograr una identificación. Y el primer elemento que yo tengo en cuenta es el estilo. ¿De qué modo lo vamos a hacer? Eso, el otro día me tocó ver el partido de Barcelona y el Real Madrid. El equipo de Barcelona jugaba hacia atrás la pelota y recorría el ancho de la cancha y el público aplaudía. Siempre el público fue intolerante con el regreso de la pelota y la circulación transversal. Y para mí el gran logro del Barcelona, más allá de haber logrado jugar como juega, es haber logrado que su público, y casi diría que el público universal, digamos, reconozca su estilo y le tenga tolerancia, paciencia, lo comprender una forma de jugar, ¿no? Y eso es indispensable en cualquier proyecto. ¿De qué modo vamos a hacer las cosas, no? No es lo mismo, pertenecemos a una época y una sociedad donde se bendice todo lo que sea triunfo y todo lo que no sea triunfo no se perdona, ¿no? Pero el modo de hacer las cosas para mí es más importante que lo que uno obtenga, es prioritario, ¿no? Yo, aparte porque cuando el futbolista queda tan obligado a ganar como sea, tarde o temprano se pervierte. Yo a los jugadores siempre les digo que tengan presente, para sintetizarlo, para no hacerlo complejo, lo que es el ángulo de 90 grados. El deseo que tiene el futbolista de no decepcionar hace que entienda como lógico que a veces no hay que hacer así y hace así, ¿no? Menotti decía: cruza el jardín y pisa la flor. Y ese es el reclamo de que todo está permitido para satisfacer la necesidad que tienen todos de ganar, ¿no? ¿Cómo lo consigo? Es más importante que cuánto consigo, ¿no? Parece que yo creo sinceramente que así debe ser, ¿no? Después eso va generando lo que es, hay una figura central que es el ídolo. El ídolo es la forma de interpretar el juego, va generando huella, tradición, reconocimiento, identificación.
el tema de la identificación es muy importante. Lo que pasa es que estamos en una época que todo esto tiene menos valor, pero también creo que va a haber una tentación de recuperar la identificación, ¿no? La identificación de algún modo es lo que el otro imagina que vos sos. Y eso es una cosa muy linda, porque si el otro te imagina de una manera y la manera en que vos deseas que te imaginen tiene pureza, tiene dimensión, ya se empieza a mejorar todo lo que sucede en ese circuito, ¿no? Me quiero parecer al ídolo, el ídolo tiene tal o cuales características, se empieza a mejorar el vínculo entre el que mira un partido de fútbol y el que juega el partido de fútbol. Insisto mucho con el tema del ídolo, porque también el ídolo se vuelve un valor de la gente. Por eso, un valor de la gente quiere decir que los que menos tienen ídolos. Y cuando y el ídolo, bueno, tiene un proceso de plenitud y un proceso de ocaso. Y en el proceso de plenitud todos disfrutamos al ídolo. Y en el proceso de ocaso a veces somos injustos. No toleramos la imperfección del ocaso. Y eso para mí no solamente daña al que nos dio tanto, sino daña a todos los que le cuesta poseer cosas. Y tener a alguien a quien admirar es una cosa muy, muy, muy importante. El ídolo, de alguna manera, hace por mí lo que yo no pude hacer. Hay algunas, yo lo vi ahora en una bandera del Internacional de Porto Alegre y en una bandera del Real Madrid. Lo voy a decir un poco como lo leí. Voy por ti, hacelo por mí. Voy al campo por ti, voy a la cancha por ti y hacelo por mí. Lo que quiere decir hacelo por mí, hacelo porque yo no lo puedo hacer aunque querría. Te pido que lo hagas por mí. Entonces eso está lleno de emotividad, es el fútbol mismo, es lo más extraordinario del fútbol, que un tipo sienta que va a la cancha y que le atribuye al que juega la posibilidad de hacer algo que él desearía, como sea, poder hacerlo, pero que no puede. Entonces, esa frase, voy por ti y hacelo por mí, una frase desde mi punto de vista con una repercusión emocional altísima y que engrandece el fútbol, ¿no es cierto? El fútbol encarna en la gente, es el tema de conversación más importante que hay en el mundo. Y no se habla de ninguna otra cosa más que de lo que se habla de fútbol, pero el fútbol no es importante por eso. El fútbol es importante como vehículo de la realización de cada uno de nosotros, que no podemos ser como los elegidos, como los que nos representan. Entonces, por eso también el ídolo necesita un grado de imperfección. Es decir, si no te peleas con tu mujer, si pagás todas las cuentas, si sos perfecto no sos ídolo, porque entonces yo no me puedo reflejar en vos. Sos tan inalcanzable en lo particular, en lo privado, que no puedo imaginar que yo puedo ser vos. Se vuelve inalcanzable. Entonces yo a lo mejor me equivoco, pero noto que tipos que han hecho cosas muy importantes por el fútbol no han sido tan reconocidos por ese grado de perfección en la conducta privada, en la conducta personal, ¿no? Yo aprendí, es una cosa que yo la aprendí con una persona que admiro muchísimo, es Gerardo Martino, lo que es un ídolo. La condición de líder. Cuando entra al vestuario, un ídolo, porque el ídolo es primero que nada ídolo de los jugadores. Los jugadores mismos idolatran
a su compañero, ¿no? Y yo veía el vestuario, entraba Martín y todo el mundo bajaba la voz. Pero no porque él fuera a hablar, porque entraba él. Él quería hablar y no necesitaba subir la voz, porque todos querían escucharlo. Él contaba un chiste y lo contaba cualquier otro, o yo, nadie se reía si lo contaba yo. Si lo contaba el mismo chiste él, todo el mundo lo festejaba. Entonces eso indica claramente el grado de incidencia, de influencia respecto de la gente con la que se vincula, ¿no es cierto? También hay una cosa que es muy importante, ¿no? El ídolo tiene cosas que decir, esa es la condición indispensable. Tiene cosas que decir que las dirá con los pies o que las verbalizará, pero finalmente tiene un mensaje, porque un mensaje de muchísima hondura, de muchísima significación para todos nosotros, y que también construye cultura, porque se va a generar. Por eso yo insisto tanto con que hay que lograr identificación, que el futbolista, que el público sepa que está construyendo un proyecto con el que quiere identificarse. Yo, por supuesto que lo que a mí me distingue es la derrota de Japón-Corea, digamos que ese es el eje central. Es imposible referirse a mí sin ir directamente a eso. Por lo cual, yo también estoy un poco condicionado en la construcción de mi idea, porque también tengo que justificar frente a mí mismo un mal paso de ese tipo, ¿no es cierto? Pero si yo fuera conductor, si yo tuviera un club y hubiera un entrenador, nunca me guiaría por los resultados que genera el entrenador con el equipo. Me guiaría por el método que utiliza para prepararlo al equipo. Si el método es bueno, antes o después los resultados van a ser con continuidad buenos. Y si el método no es bueno, los resultados positivos que se puedan presentar no tienen peso, no tienen valor, no son genuinos, no son naturales. Y esto, hay una frase que también a mí me llega mucho, ¿no? Dice: si el pillo supiera lo conveniente que es ser honesto, de puro pillo se volvería honesto. Y es una gran verdad. Es decir, ser honesto es conveniente, pero es conveniente moralmente, no, es conveniente. Haciendo la cuenta final, ser decente es conveniente. Si el pillo lo supiera, no por decente, por puro pillo se haría honesto. Y yo quería vincular con lo que había dicho antes. Bueno, no, usted la tiene más en la mente que yo, pero esta no era esto. Pero no importa, me va a pasar muchas veces, así que mejor que ya quede en evidencia. Yo lo que decía, que no es que hay que mirar el método para justificar la falta de resultados. Por eso vinculaba con Japón-Corea. El método vale en sí mismo. Si el método es bueno, los resultados van a ser buenos. Y si el método es malo, los resultados, aunque sean buenos, van a terminar siendo malos. Entonces, conviene mirar el método porque es mejor evaluar según el método. También en todo esto que parece donde la ilusión tuviera un rol altísimo, es muy importante que haya una proporcionalidad entre lo que uno imagina que puede lograr y los elementos que tiene para lograr. Porque si no, finalmente, en el impulso que le estamos dando al equipo, lo estamos engañando, al equipo, a la gente, al que sea. Si lo que nos proponemos es exagerado porque no tenemos armas suficientes para lograrlo, es absolutamente desaconsejado. Yo me di cuenta desde siempre que hay que conducir diciendo la verdad. El conducido
quiere sentir que el que lo conduce no le miente. Entonces, si usted le dice vamos a ganar porque somos mejores y todo eso es mentira, el que escucha dice no, este tipo me podrá preparar muy bien en base a algo que no es cierto, con efectos inmediatos, pero a largo plazo engañar al que uno prepara no funciona. Bueno, algunas cosas que a mí me sirvieron para conducir, ¿no? Algunas, yo podría decir, ¿qué me sirvió para conducir? La religión, especialmente la católica, tiene 4 ejes antagónicos: culpa y castigo. Te señalo el error y te obligo te castigo, bueno, bien el procedimiento, no quisiste, bueno, tanto Padre Nuestro. Culpa y castigo, pero a su vez tiene también amor y perdón, que son 2 ejes de la religión menos visibles. Es decir, el castigo está mucho más en la superficie que el perdón, y la culpa mucho más en la superficie que el amor. A mí, para dirigir, empecé de otro modo, pero con el tiempo me di cuenta que perdonar mejora y querer al futbolista lo mejora. Esas son 2 cosas que yo no tengo la más mínima duda. Si lo quiero y por quererlo lo perdono, es mejor que si lo castigo y lo acuso. Cuando uno mira las escalas de las cosas que producen felicidad, querer y ser querido es una de las cosas que más felicidad le producen a los seres humanos. Extrañamente, los valores materiales están en un 7. Obviamente, valores materiales, no me refiero a aquel que no ha resuelto las necesidades básicas, pero aquel que resolvió las necesidades primarias básicas, los valores materiales están en el puesto 8 o 9, la pureza de las emociones, la amistad, el placer estético. Hay un montón de cuestiones que son antes que los valores materiales. Y los primeros son querer y ser querido. Entonces, para conducir un grupo es fundamental lograr querer al que uno conduce y también lograr que haya cierto... La palabra respeto y afecto aquí funcionan casi como sinónimos, ¿no? ¿Cómo se produce eso, no? Porque son 20 personas, son muchas. A mí me tocó vivir 4 años en Chile, y Chile es un país que le va muy bien, ¿no? Y yo traté de darme cuenta por qué les iba bien. Y les iba bien por algo que nosotros describiríamos como hipocresía, como falsedad, que es ponerse de acuerdo, que es soslayar las diferencias con el otro. Entonces, hay muchas cosas que sienten y que no dicen que sienten. Y uno dice, bueno, pero eso es hipocresía, sobre todo para los argentinos, que somos confrontativos. Pero eso les permite ir en un mismo sentido. Para ir en un mismo sentido hay que tener un margen mínimo de coincidencia. Esto no es el fútbol o las actividades colectivas, sí, no son una familia donde el grado de coincidencia tiene que ser muy alto, el respeto tiene que ser muy alto. Es decir, uno no le exige a la relación con la mujer que elige como esposa tan pocas coincidencias como le exige a la relación de los ciudadanos de un país o los de un equipo de fútbol. Pero sí hay que coincidir. Entonces, cuando uno tiene X cantidad de jugadores de fútbol, lo que debe hacer es decir, bueno, mira, en esto esto es lo que me parece a mí, en esto coincidimos todos. Las coincidencias siempre tienen que ver con el comportamiento, con los valores, con la conducta, con las virtudes que nosotros reconocemos. Entonces, de aquí en adelante es zona libre, zona independiente. No observamos la totalidad de la conducta.
pero sí hay un sector que después el conductor y los conducidos le ponen nombre propio. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me tocó dirigir a Saldaña, que era un lateral de derecho de Newell's extraordinario, pero era manso, no le gustaba que lo suyo se notara demasiado, era mucho más jugador que el reconocimiento que generó. Pero nosotros no pensábamos que él era un infeliz porque no le sacaba rédito a sus condiciones y no hacía evidente su capacidad de brillar. Nosotros le admirábamos la discreción, le admirábamos la humildad. Entonces, eso es zona de coincidencia. Zona de coincidencia es decir, bueno, mira, estas virtudes no se negocian. O sos así o no sos, en términos de participación. Entonces así uno genera respeto y afecto, que les insisto, es muy importante lograr que un equipo funcione así. Tan importante, yo también les voy a hacer otra referencia. También los jugadores, cuando vos le vendés afecto, se dan cuenta. Ellos se dan cuenta. Futbolista, como todo ser humano, lo que dice es: quereme de verdad, no solamente para que gane. Futbolista, y cualquier futbolista dice: yo quiero que me quieras para poder ganar, no que me quieras porque gané. Que hay una gran diferencia. Si hay algo que a todos los que estamos en el fútbol nos taladra, es la frase cuando vos vas a la cancha y con el que te cruzó te dice: hay que ganar, ¿eh? Es como una advertencia, ¿no? Y vos que tenés todo una fenómeno interior de tener que responder a la expectativa de todo, decís: puta, ¿cómo me voy a querer ganar? Es una advertencia. Yo me acuerdo, yo tengo un gran respeto por Eduardo Berizzo, me parece un tipo extraordinario, un sabio de verdad dentro de lo que es el fútbol, ¿no? Un poco ya para exagerar. Y él, cuando yo empecé a dirigir en la selección, él era futbolista y me dice: la selección argentina tiene un solo problema. Me dice: cuando uno sale de Ezeiza y llega a la cancha de River para un partido eliminatorio, ahí viene un tipo y te pone una piedra que pesa 15.000 kilos. Y solamente vos te la sacás a la piedra encima si ganaste los partidos de eliminatoria. Argentina no pierde nunca en cancha de River, siempre gana. Entonces vos vas con esa diciendo: pucha, ¿no será que esta va a ser la vez en que no va a suceder lo que uno desea, ¿no es cierto? Entonces, esa carga de tener que soportar la ilusión de tanta gente, ¿no? Yo les decía, ¿por qué lo emotivo es tan importante? El fútbol, desde mi opinión, se van jugando distintos partidos en uno solo. El primer partido es el partido de la técnica. ¿Quién es mejor? Si el otro es mejor que yo, es muy difícil que yo le gane. Esa diferencia de mejor y peor es muy difícil saltar. Vamos a pensar que empate ese partido. El segundo partido es el partido de la preparación física. Si somos iguales, pero uno corre más que otro, gana el que corre más. Siempre que seamos iguales aquí, ¿no? O parecido. Obviamente, ¿no? Acá está la suerte. Después hay un partido, que es el partido de lo anímico. Y el partido del anímico, lo que hace, ¿vieron cuando uno que hace el asado que sopla la brasa para sacarle la ceniza y para que retome el color y el calor que emite? Bueno, lo anímico opera así sobre la técnica y sobre la preparación física. Yo dispongo mejor de mis gestos y de mi sabiduría con los pies y de las decisiones y corro más según el plano anímico. Y luego, cuando todos estos partidos están empatados,
gana el que está más organizado, aquel que ha pensado más y ha trabajado más para resolver cosas que ya no las resuelve ni el corazón, ni la preparación, ni los recursos, sino haber imaginado que tal cosa va a suceder, preestablecer respuestas. La pelota detenida es un ejemplo de eso, preparar respuesta, y bueno, la organización aparece como el cuarto elemento que define esto. Pero claro, el plano anímico es un plano muy importante, porque activa todo esto. Miren, yo cuando hablo así, digo, yo les voy a leer lo que para mí es el fútbol. Por eso un poco me avergüenza dividirlo y segmentarlo y explicarlo tanto. Lo dejé para el final, pero se los digo ahora. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar, y esperábamos la compañía de la suerte. Es el fútbol, muchachos, y cada uno de ustedes que ha tenido que ver con el fútbol sabe que esto tiene que ver con el sábado a la tarde, con el partido de los amigos, con el picado, y que es aplicable también al que jugamos ahora de veterano, porque más allá de toda esta segmentación para tratar de entender algo, el fútbol es eso. Jugamos entre amigos, la queremos. Hay una frase que dice perder con amigos antes que ganar con desconocidos. Que también son todas formas de mirarlo al deporte y de no perder la raíz, de no perder la vinculación con la raíz, ¿no? A mí me tocó, a ver si, bueno, ya va a llegar la forma de referirme a esto. A mí, yo le decía de la necesidad de actuar naturalmente, la necesidad de ser auténtico. Acá en Santa Fe pasó una cosa que a mí me sirvió mucho como para ilustrar la necesidad de autenticidad. Se jugaba, creo que un ascenso. A lo mejor, bueno, las anécdotas van pasando y se van deformando, pero algo de verdad. Como estoy en el lugar donde pasó, capaz que usted me dice, no, lo está diciendo, la está contando mal, ¿no? Hicieron un video a los jugadores de Unión para jugar un partido que significaba el ascenso. Ahí aparecía la madre, la novia, los hinchas, los jugadores antes del partido lloraban, se motivaron, entraron a la cancha y descendieron. Más o menos así. Después, todos los que estuvimos, nos enteramos, empezamos a hacer videos para que los jugadores corrieran como locos, ¿no? Y los jugadores terminan diciendo, bueno, vamos que ahora vamos a llorar un rato. Me manipulan a través de recursos, esa manipulación el futbolista a la larga no la tolera. Puede ser efectivo corto, pero a la larga no la tolera. Después, volviendo a la preparación anímica, todo aquel que conduce es responsable de la preparación anímica. Eso también me parece. Nunca un entrenador puede desligarse de la motivación con que sus futbolistas asumen la competencia. Cuando los futbolistas cuando el fútbol dice vamos a meter, vamos a correr, vamos a involucrarnos, actitud, toda esa suma de palabras, esa es un área donde el entrenador es responsable, donde no puede atribuir la responsabilidad a otro. Aparte, los antecedentes, las trayectorias, las capacidades, este jugador que tiene antecedentes, que tiene trayectoria, que tiene capacidades, todo eso se activa con la preparación anímica, y el entrenador es el responsable de detectar eso, de lograr que el equipo ponga la capacidad de emocionarse al servicio de un objetivo, que también es una cosa que yo voy
transmitiéndole pretensiones, pero muy difícil lograr que esas pretensiones se logren. Y tampoco hay una fórmula. La fórmula tiene que ver con que uno lo sienta, con que uno lo transmita. Me pasaba, mira, en los Juegos Olímpicos nosotros jugábamos cada 2 días. Y yo sabía perfectamente que no podía decir algo en una charla que corriera el riesgo de parecerse a un lugar común, que corriera el riesgo de que los futbolistas pensaran: no está sintiendo lo que es. Pero claro, jugábamos cada 2 días y yo ya no sabía qué decir. Mi intimidad no producía emociones. Entonces, antes de las charlas, daba vueltas por la Villa Olímpica. Y la Villa Olímpica, que es, digamos, la exaltación del deporte amateur, o la exaltación del deporte, porque el deporte, aunque sea por dinero, cuando se compite se vuelve amateur, porque el dinero no actúa mejorando a los futbolistas. Eso también es muy importante saberlo. El dinero los premios, todo ese tipo de cosas no mejora a los jugadores. Discúlpenme, voy a tardar un poquito en buscar algo que me parece que aplica a lo que estamos diciendo. Discúlpenme, por segunda vez entonces yo me daba cuenta que tenía que encontrar algo que tuviera, que yo lo sintiera conmovedor, porque si yo no lo sentía conmovedor, no iba a llegar al interior de cada jugador. Hay veces que uno sí siente algo como conmovedor y no logra llegar al jugador. Lo que es imposible es que vos estés actuando y que el jugador se motive. El jugador los seres humanos en general percibimos ese tipo de cómo nos manipulan, ¿no? Después, miren, otra cosa es que yo también le di mucha importancia a la condición de quién es el mejor, sobre todo en el mundo actual, donde ser el mejor parece que es una lucha que es importantísima, ¿no? Entonces, el mejor es el que tiene más obligación. Esa es la primera. El mejor también, fíjense cómo funciona esto. El mejor es mejor por muchas cosas que él no ha hecho para merecer. Los mejores, primero que nada, son genéticamente mejores. Y uno no hace nada por merecer la genética que lo vuelve grande de verdad. Entonces, los equipos de fútbol, hay una cosa que es muy importante que aprendan, que nada es gratis. Que todo aquello que recibís lo tenés que devolver, lo tenés que pagar. El principio de la gente que se funde es aquel que no paga sus deudas. La mayoría de la gente que se funde, todo aquello que se funden por no pagar sus deudas. En el fútbol es muy importante que el que recibió la bendición genética sepa que eso le genera obligación. Que mucho de lo que consigue tiene que ver con su esfuerzo, pero mucho de lo que consiguió es gratis. Entonces, está mucho más obligado que reclamado, que en condiciones de reclamar licencias, permisos, prerrogativas. Y a partir de eso se empieza a hacer todo, se empieza a construir un mundo firme dentro de un equipo de fútbol, ¿no? El mejor mejora a los demás y al juego colectivo. El mejor no se destaca a costa de empeorar al resto. Si todos corren, todos corremos menos. Algunos jugadores ganan partidos, pero solo los equipos ganan títulos. Esta frase tiene mucho más con nuestro tiempo. Antes los chicos ganaban partidos y los grandes ganaban títulos. Hoy los jugadores ganan partidos, pero los títulos los ganan los equipos. No hay ninguna duda de que se ha sustituido el axioma, digamos, ¿no? Y los países desarrollados
uno de los signos de los países desarrollados es que comparten la pobreza. Que la pobreza se distribuye con más justicia entre la mayoría de la gente. En los equipos de fútbol también, los equipos de fútbol desarrollados son los que reparten el trabajo sucio. Todo aquello que no es lindo hacer, lo hacemos entre todos. Aún lo hacen aquellos que por su incidencia en el juego podrían eximirse de ese esfuerzo. Y quería comentarles 3 experiencias que son muy importantes. Para mí. ¿Quién es el mejor? Porque si hay una cosa que no puede un equipo, un grupo humano ignorar, es ignorar quién es el mejor. Entonces, este llega hasta aquí y este llega hasta aquí. Esta es la línea de producción de este y esta es la línea de producción de este. Este mejor que este. Este partió de aquí y este partió de aquí. Este creció esto, este creció esto. Este es mejor que este, aunque este brille. Eso que es el esfuerzo de crecimiento es una cosa que los equipos normalmente se manejan por esto. Porque el que hace aporte más alto es el mejor. Pero no es el que hace aporte más alto, no es el mejor. El mejor es el que logró un segmento de crecimiento mayor. A lo mejor este, con el 40% de sus facultades, le alcanza para llegar aquí. Y este necesita activar el 90% de sus facultades para llegar aquí. Pero este es el mejor para el grupo. Porque este es ejemplo, este no. Este utiliza según le parece, lo que le parece, cuando le parece. Entonces, estos aspectos van construyendo la estructura de un equipo de fútbol. Y aparte, no ignorar la importancia de la autoestima, la vanidad, la autoestima. Es fundamental en un jugador de fútbol, porque pareciera que esto es contraindicar el crecimiento del ego personal y en un juego creativo, si uno no estimula la vanidad y el ego, el jugador está en peores condiciones de resolver las acciones del juego. Pero claro, ahí está la fineza de lograr que el jugador diga, bueno, el límite del desarrollo de mi vanidad está puesta en los intereses de todos. Si yo por el desarrollo de mi vanidad me empiezo a quedar con parte de lo que nos corresponde a todos y la capitalizo solo para mí mismo, el proyecto a largo plazo sufre. Después, yo siempre comento, y esto lo dijo Leónidas Nuder, que fue el tipo que plantó la semilla para que el básquet argentino fuera lo que es. Entonces dijo, un gran jugador es genética, competencia, la calidad de la competencia, entrenamiento, método de entrenamiento, quién te entrenó, pero fundamentalmente es pasión por el juego. Cuando uno genéticamente tiene condiciones, la forma de que la genética se transforme en virtud es jugando, jugar mucho. Entonces la virtud aflora porque vos tenés porque está desafiada la genética y se transforma en virtud. Entonces, todos conocemos a tipos que tenían unas condiciones de oro y no jugaron porque no eran apasionados, no podían jugar 8 horas por día, de modo tal de que esta genética se transformara en virtud, se transformara en cualidad. Y también es muy importante
lo que significa la pasión. Yo lo veo mucho en la época que a mí me tocaba. Yo trabajé 10 años al lado de Jorge Grifa, que es un tipo extraordinario, un hombre con una capacidad y con un amor por el juego, con una vocación por enseñar, por un desinterés. Y yo digo, ¿cómo nos hubiera servido poner en la oficina donde entraban los padres de los chicos de inferiores este cartel? Si haces las cosas bien, el fútbol te hará rico. Si piensas en hacerte rico, no harás las cosas bien. Y ese es el verdadero mensaje para el que está apasionado y quiere convertirse en jugador de fútbol. Si haces las cosas bien, si dejas que la pasión fluya natural, el fútbol te va a hacer rico. Pero si pensás en hacerte rico, esa distracción material no te va a dejar hacer las cosas bien. Por lo cual terminarás sin triunfar en el fútbol. Entonces, también a mí ahí la pasión es un elemento casi como indispensable, ¿no? El oficio, cualquier oficio, si es importante y lo hacemos apasionadamente, cobra en la misma medida que puede. Cualquier oficio, cualquiera, si es importante lo que hacemos, si no es rutinario, si no es sin desafío, todo oficio importante te da, pero te quita en igual proporción. Por eso, la medida de la pasión está en la tolerancia que vos tenés al sufrimiento, a lo no deseado, al esfuerzo, porque el tipo que está apasionado hace todo eso que el juego le reclama como desagradable, como si no le importara, como si estuviera disfrutando. Entonces, el verdadero futbolista, aquel que puede decir, mi oficio es ser futbolista, tiene esa dosis de pasión que le permite que todo lo que el juego le pide, como que cualquier otro consideraría exagerado, él está dispuesto a darlo con comodidad. Una cosa que también yo aprendí a valorar de los jugadores como la virtud primera, la más importante, es la resiliencia. Esa palabra quiere decir la virtud que tiene un cuerpo de recuperar la forma original luego de haber sido golpeado, agredido o deformado. Los jugadores de fútbol tienen que ser esencialmente eso. Este es el cuerpo original, esta es la derrota, y este es un tipo resiliente que está de nuevo. Este dolor le dura poco. Los grandes jugadores superan el dolor de la derrota o cualquier dolor que le produzca el juego inmediatamente. También todo eso es parte del proyecto del conductor, porque el conductor tiene que focalizar en lo que le llama la atención. Es decir, lo que te llama la atención, lo que merece ser reconocido, esto es un mensaje para todos. Después los domingos se juegan un montón de partidos en el mundo y la mitad de los partidos lo ganan los entrenadores rígidos. La otra mitad de los partidos lo ganan los entrenadores flexibles. ¿Qué hacen estadísticas? Ya sabemos quién es rígido y quién es flexible. Y tú dices, bueno, ganan de igual manera unos que otros. Para abundar, estricto, permisivo, rígido, flexible, intervencionista, acompaña, meticuloso, atrevido, perfeccionista, despreocupado, obsesivo, tolerante, eficaz y estético, influye, orienta, especula, protagoniza, disciplinado, creativo, huráneo, entrañable, conciliador, impositivo,
aprovecha errores, crea, construye aciertos. Calcula, se guía por impulso. Piensa, se emociona. Razona, arrastra. Distante, cercano. Sabemos, todos los que estamos aquí, estamos de uno de los dos lados. Tendremos matices, un poco más, un poco menos, pero podríamos ubicar. Gana cualquiera, pero solo gana aquel que se describe tal cual es. Nadie se disfraza de otro y puede ganar con el juego ajeno. Yo ya sé de qué lado estoy de esta columna, y siempre miro a los otros, a los flexibles, a los despreocupados, a los cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque sé que tienen armas que autorizan al triunfo de la misma medida, de la misma calidad que las que yo poseo o las que posee el grupo al que yo pertenezco. Entonces los miro a los otros para ver si hay algo de lo que ellos tienen que me pueda servir, siempre y cuando no me reste identidad, siempre y cuando me permita seguir siendo yo mismo. ¿Y cómo hace uno para lograr matizar su propio rasgo? Se rodea de gente que tenga el perfil contrario. Yo nunca podría trabajar con un preparador físico que fuera obsesivo, porque terminaría agotando al futbolista. Entonces, uno no puede ser de manera distinta, pero sí puede reconocer valores a quien interpreta la profesión, el oficio, de un modo distinto al que lo hace uno, porque ellos ganan igual que los otros. Para ir terminando, quería referirme a tres temas, ¿no? Uniforme diferente, autoridad, público y privado. Nosotros, los que tenemos que gobernar colectivos, queremos que todos los jugadores sean iguales. Queremos futbolistas uniformes, porque si son uniformes, una sola norma nos sirve para todos. Entonces damos una orden y todos entienden lo mismo porque todos son parecidos. Entonces estamos en contra de los diferentes, de los distintos y a favor de los uniformes. Pero hay partidos de 0-0 donde al minuto 90 vos le pedís a los jugadores inventar. Y los jugadores te miran como diciendo, pero ¿cómo? Toda la semana uniformado y al minuto 85 de un 0-0 inamovible, diferente. Entonces, ahí uno empieza a entender lo imprescindible, lo conveniente, más allá de que aquel que asimila, respetar al distinto, no solo tolerar, porque nosotros estamos mucho más acostumbrados a tolerar a un tipo distinto, me refiero a las diferencias que hay en la vida social, estamos dispuestos a tolerarlo, pero difícilmente estamos dispuestos a respetar. En la vida de un equipo de fútbol es indispensable admitir la diferencia, entre otras cosas porque es necesario para el juego, porque el juego reclama conservar la capacidad de salirse del libreto. Entonces, para eso es muy importante, porque eso no sucede mágicamente, porque si uno a todo aquel que no es como uno deseara lo excluye, no hay distinto, no hay diferente. Si uno no lo cobija al que piensa diferente, mire, usted me dirá, bueno, pero el arte de entrenar es convencer. Sí, pero no a cualquier precio. Hay un lugar que se llama Puigari, donde uno va y para hacer buena vida, acá cerca. Entonces, solamente está permitido incumplir el reglamento
interno de los que van a adelgazar, porque se drogan, porque fuman, porque son alcohólicos. Está permitido incumplir el reglamento si uno lo hace solo. Si uno lo hace con otro, si arrastra a otro, ya no podés seguir estando dentro del mundo. En el fútbol es lo mismo, uno tiene que aceptar que otro piense distinto. ¿Con qué condición? Una, que no arrastre a otro. Y la segunda, que esté luchando por asimilarse al sentir colectivo. Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que uno tiene que, para transmitir estas cosas, tiene que decir, bueno, mira, te cuento esto, pero también te cuento de qué manera yo lo he tratado de lograr. Cuando uno dice respetar al distinto, no solo tolerarlo, yo lo escribo porque yo los tolero, no los respeto. Y sé que los debo respetar. Pero también me doy cuenta que para ir en la misma dirección, si bien es necesario igualarnos, también es indispensable aceptar la diferencia, porque no podemos lograr una unanimidad en el comportamiento. Que si bien trabajamos por una idea en común, no podemos aspirar que no haya diferentes puntos de vista. Hay diferentes puntos de vista y exige tolerancia. Nosotros tenemos la costumbre de incluir y desacreditar a aquel que no piensa distinto, excluyéndolo. Bueno, pero el verdadero líder no es el tipo que te incluye y si fracasa te desacredita. No, el verdadero líder es el tipo que admite que no logró incluirte, te mantiene vivo, te sigue respetando y que está pregando legítimamente por cautivarte y volverte útil para la causa de todos. Una de las cosas que indica cómo estamos todos necesitados de formación es este ejercicio. Yo me di cuenta mucho de que los seres humanos no es que sean, sí somos malos, pero también necesitamos que nos propongan cosas buenas, que si nos proponen cosas buenas somos menos malos. Yo a veces hay que votar, ¿no? Entonces yo les pregunto, muchachos, hay que votar. Ojo, que cada uno vote a conciencia, ¿no? Piense que va a votar, sepa cuáles son sus verdaderas necesidades y actúe en consecuencia, no diga cualquier cosa. ¿Está claro? Sí, está claro. Entonces todo el mundo vota según sus propias necesidades y toma conciencia de qué es lo que necesita. Antes que se produzca la votación, está bien que uno vote pensando en qué es lo que necesita. Eso indica conciencia. Pero no habrá que considerar qué es lo que necesita la mayoría. Entonces, todos decimos sí. La verdad que no es únicamente lo que yo necesito, sino lo que necesita la mayoría de nosotros. Y antes de votar, y si la mayoría no coincide con el más débil, ¿no será que tendremos que votar por el más débil? Y sí, deberíamos votar por el más débil, salvo que el más débil coincida con la mayoría. Ahora, ¿por qué? Porque a mí no me importa educar. Yo no tengo un afán educativo en la conducción de un equipo de fútbol. Yo quiero un equipo sano que pueda ganar. Si un equipo vota según el más débil, esa votación se origina en un interior tan fértil que está preparado para la alta competencia mejor que nada. Todo equipo que genuinamente diga, mira, nosotros cuando tenemos que tomar decisiones las tomamos para favorecer al más débil de nosotros o a los más débiles de nosotros, es porque están constituidos de un fuego interior que, puesto al servicio de la alta competencia, los vuelve en ese apartado feroces. En ese apartado me refiero
a esto, porque tampoco corresponde hacer en este apartado. Porque claro, cuando nosotros uno, si construye mejores soluciones, vale la pena conocer más. No es conocer más para acumular conocimiento. Si tener más conocimiento te permite elaborar mejores conclusiones, mejores soluciones, mejorar al futbolista, el individuo es en el individuo está la fuerza del equipo. Para ir terminando, quería decirles lo que yo entiendo por autoridad: normas generales, no a medida, básicas, simples, pocas, modelo de valores y de conducta que ayuden a saber cómo actuar. Indispensable que el conductor dé el ejemplo, porque hay una cosa que es muy notable: cuando el conductor no da el ejemplo, lo que hace es propagandizar las normas que están al servicio de las contravenciones. Cuando yo no actúo como hay que actuar, lo que digo, estas normas que están aquí me son aplicables a mí. Porque si no actúo, si no doy el ejemplo, hago lo contrario de lo que deseo que haga la mayoría de todos nosotros. Inmediatamente queda claro, puta, entonces las normas son para el que las propone. Las normas no valen nada. Y se desaparece el sentido de autoridad. No se entendió muy bien, ¿no? O sea, ser breve, hablar poco, para que cuando uno hable se escuche. Eso para mí siempre ha sido lejos. Cuanto menos hable el que manda, más posibilidades hay de que lo escuchen cuando decide comunicarse. Claro, cada vez que uno dice una cosa tiene que hacer una aclaración. Hay que gestionar en silencio, decir lo menos posible, pero no dejar de informar lo que haga falta. Siempre hay que tener en cuenta que si uno se impone el silencio, nunca a costa de no decir aquello que hace falta. Por eso es un arte conducir, es un arte que no se transmite. Y yo no es que yo me considere que soy buen conductor, simplemente estoy contando los problemas que hay que resolver, que no quiere decir que los haya resuelto bien. Aparte, una cosa que es muy importante: ¿qué pasa con el control exagerado? Cuando uno controla exageradamente, lo que genera es una capacidad para encontrar argumentos para evitar la norma, que es una especialidad argentina. Cuanto más fina es la norma, nosotros más imaginativos somos para no cumplir. Y en un equipo de fútbol pasa eso. Por eso la norma tiene que ser general, no a medida. Finalmente, ser buen tipo o no comportarse como un buen tipo, esa es el mensaje final. Y una cosa muy importante es que aquel que obedece, porque si no lo hace teme a las consecuencias de no hacerlo, es decir, aquel que actúa por temor y no por disuasión, porque nosotros aquí estamos acostumbrados, mira, si no hace esto te va a pasar aquello. Ah, bueno, entonces lo hago para que no me pase. No, lograr que en el equipo haya conciencia de por qué obedecer, porque es necesario. Miren, un día yo estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, y a las 4 de la mañana con un amigo pasamos por una calle, y la calle era así. Nosotros veníamos por una calle lateral y acá era una gran avenida, y acá no había, era plaza todo esto. Quiere decir que nosotros estábamos viendo acá, veíamos todo, y había un disco par, ¿no? Y el hombre miró y paró. Yo le dije, ¿por qué para? Si usted está viendo que no viene nadie, son las 4 de la mañana, es innecesario. Y él me explicó por qué. Me dice, porque cuando yo venga por aquí, quiero que aquí
haya uno igual que él. ¿Entienden lo que quiere decir? La norma así debe funcionar dentro de un equipo de fútbol. Que el futbolista reconozca que él está cumpliendo para facilitar a todos estos. Pero él está muchas más veces aquí que acá. O cuando esté aquí, quiere tener la seguridad de que el otro va a tener esa lealtad para comportarse. Bueno, eso es todo. Quería leerle de nuevo lo que me parece más importante de lo que les quería decir. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacábamos y luego había que recuperarla con la ilusión de que con ella volveríamos a atacar. Esperábamos a que la suerte nos acompañara.